un crecimiento constante, creciendo constantemente y estaturándose dentro de la vida cristiana. Todos entendemos que es un crecimiento. La palabra se define como aumento de la capacidad, de la intensidad, la cantidad o la importancia de una cosa. A todos nosotros nos agrada la idea de crecer. Aún en lo físico, los padres se preocupan porque el niño ya tiene 12 años y no crece. Tiene 15 años, ya es un adolescente y no crece. Porque hay una preocupación por el crecimiento. Pero no solamente en lo físico. En asuntos financieros, en asuntos de negocios, cualquiera coloca un negocio y la idea, la meta, el anhelo, el deseo del corazón de la persona que está estableciendo un negocio es el crecimiento. Siempre habla de cómo crecer, de cómo impulsar lo que está fabricando o lo que está creando. Cualquier tipo de negocio, si no crece, después de un cierto tiempo, el local aparece cerrado. Todo lo que no crece financieramente es una pérdida y hay que cerrarlo. De hecho, que en esta pandemia que hemos estado atravesando, muchos templos fueron cerrados. Muchas congregaciones desaparecieron. Desapareció el pastor y desaparecieron las congregaciones porque no se puede vivir decreciendo. Nadie va a caminar solo como el cangrejo hacia atrás. Tiene que haber un desarrollo, un crecimiento, una estaturación. De lo contrario es una pérdida. Y yo creo firmemente una cosa, hermano y hermana, que la vida cristiana, si no se crece, es una pérdida. Y es una pérdida irreparable, porque el tiempo se pasa. El tiempo se va pasando. Y la persona puede llevar 2 o 3 años de asistir a una iglesia y no sale de un solo sitio. De hecho, que hay cristianos de años dentro de una congregación que no han crecido. Siempre son las mismas personas en cuanto a la adoración, muy escasos, en cuanto a la alabanza, escasos, en cuanto a oír la palabra, escasos, porque se quedan dormidos también. Hay gente que llega al templo a dormir. Y entonces esa falta de estaturación, esa falta de desarrollo, de crecimiento, le trae pérdidas. ¿En qué sentido le trae pérdidas? En el sentido de que ni hacia adentro ni hacia afuera. Ni es de la iglesia ni es del mundo. Entonces la persona queda como encerrada. Porque dice, yo pertenezco a una congregación, pero también tengo mis amigos allá afuera en el mundo. Y por eso algunos cuando les conviene son cristianos, pero cuando no les conviene son mundanos. El cristiano debe darse a la tarea de crecer. Alabado sea Dios. Si hablamos de siembras
de agricultura, el agricultor invierte limpiando el terreno, preparando la tierra y luego sembrando. Pero se queda pendiente de que aquella siembra crezca y que después de crecer del fruto esperado, el grupo necesario, el grupo acorde con la inversión. La sorpresa de muchos agricultores que nunca esperan la pérdida, pero sí, desgraciadamente, muchos han fracasado en la agricultura, han tenido que cambiar de trabajo porque todo lo que sembraron no creció, y si nació y creció, el fruto no era acorde con toda la inversión que se había hecho. Esto indica, hermano, que la vida cristiana tiene que ir en continuo crecimiento. Usted no puede ser el mismo creyente de hace 3 años, la misma cosa, el mismo día para asistir al culto. Ni siquiera violenta el programa ya hecho en la mente. Todos lo conocen porque llega los martes. Casi es marciano, hermano. Todos lo conocen porque llega el jueves, o todos lo conocen porque llega un domingo, cada 15 días o cada 8 días, y no pasa de esa estatura. Dios nunca está de acuerdo con el estancamiento, con quedarse en esa estatura de enano. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. El Señor quiere que crezcamos, que pongamos de nuestra parte y que nuestro crecimiento sea notorio. Y le digo una cosa, que todas las personas que nos rodean, amigos o conocidos, se dan cuenta del crecimiento que usted ha tenido, del crecimiento que yo he tenido. Eso es como en el ámbito de la predicación. Hay predicadores cotizados, hermano, pero hay predicadores que nadie quiere que lleguen a ninguna iglesia porque son un fracaso, porque se pasaron los años y nunca creció. La vida del cristiano es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Nuestra vida espiritual no debe quedarse estancada. Todo lo que se estanca se pudre. Puede haber un estanque lleno de agua purificada, limpia, cristalina, pero allí estancada, no pasará mucho tiempo en empezar a ver que ya hay larvas, que hay insectos, que hay animales que están naciendo por el estancamiento de esa agua y que van a echar a perder, se va a podrir esa agua y va a llegar el momento en que apesta increíblemente, pero el agua llega a apestar después de tenerse encerrada, que no tiene corriente, que no tiene oxigenación, se pudre, se daña, se corrompe. Todo lo que se detiene se muere o se pudre. Yo no sé a cuántos de ustedes se les ha detenido el corazón. Ya no estuvieran aquí, ¿verdad? Pero el día que el corazón se quede quieto, estancado, ahí empezó la tembladera
de la persona y lo poco que puede hacer es, ¿entiende? Me voy. Ya no puede ni hablar. Dios nos llamó para crecer. Dios lo salvó a usted para crecer. Dios me salvó a mí para crecer. No podemos quedarnos en el estancamiento. Dios tuvo misericordia de un hombre que por 38 años estaba al lado de un estanque llamado Betesda. Y todos venían y se metían, y cada año venía un personaje celestial y revolvía el agua, y los que se metían en esa hora eran sanados. Pero había uno que llevaba 38 años, hermano. Un estancamiento terrible. Si nos imaginamos qué puede haber en las espaldas de una persona que está tirada allí por tantos años, lo único que sacamos como conclusión es que estaba lleno de llagas, hediondo, pudriéndose, pero no hacía esfuerzos por meterse al agua. Porque cuando el Señor lo enfrentó y supo que llevaba 38 años, le dijo: ¿quieres ser sano? Y todavía estaba dudando, todavía cuestionando y todavía presentando excusas, porque no le dijo sí. Cualquiera de nosotros, por lo menos yo, hubiera pegado un grito desgarrador de mi alma: sí, quiero ser sano, sí quiero salir de esa condición. A su nombre sea la gloria. ¿Qué dijo este hombre? No hay quien me meta. Porque cuando viene el ángel y zambulle el agua, mueve el agua, otros se meten primero que yo. Es demasiado largo el tiempo esperando salir de una situación cuando la solución estaba ahí. Cada uno de nosotros tenemos que determinar crecer, determinar salir de la situación en la que, por la razón que sea, hayamos caído, nos hayamos hundido. La pereza, la cobardía, la falta de convicciones, la falta de visión, la falta de expectativas, un montón de cosas, hermano, que hacen que la persona se reduzca a sí mismo a la nada. El crecimiento es la capacidad, la intensidad, la cantidad y la importancia de una cosa. Y todos, como dije anteriormente, nos llama la atención el crecimiento, el crecer. Y es así que el Señor, inspirando a este hombre de Dios a escribirle a los corintios, les dice: así que, hermanos míos amados, note bien esto, está firmes y constantes. Primero, firmes. Para crecer hay que tener firmeza. Nadie puede tener un cuerpo de adulto con unos piecitos o unas piernecitas que ya se le rompen. Tiene que crecer integralmente, normalmente. Cuando la persona crece, no le crecen solo los brazos o las manos,
le crecen los pies, le crecen las piernas, le crecen el cuerpo completo, porque tiene que resistir, aguantar todo lo que le van a colocar sobre él o sobre los pies. La firmeza habla de esfuerzo, de estabilidad, de persistencia, de no ser cambiable o cambiante, de tener firmeza en lo que piensa, en lo que cree, en lo que se proyecta hacer. Firmeza, estar firmes y constantes. La constancia, hermano, es imprescindible para el crecimiento de la vida cristiana. La persona que tiene oportunidad de estar en un templo, gloria a Dios y gracias por aquellos que aprovecharon la oportunidad estas pocas semanas. Ojalá que la volvamos a aprovechar. Alabado sea Dios. Porque tiene que haber constancia. Si no hay constancia, no se puede crecer. Como el que va a romper una piedra con un martillo grande, le pega unos cuantos golpes, tira el martillo y se va. Esa piedra va a tardar muchísimo tiempo en romperse. Pero hay otros constantes que le pegan, golpean y golpean y golpean hasta que empieza a esquebrajarse, a romperse, a hacerse pedazos, y venció lo que tenía que vencer. La constancia. Firmes, constantes, creciendo. Oiga, en la obra del Señor siempre. O sea que el crecimiento no es por cuotas, no es por meses ni por años. El crecimiento es constante, creciendo siempre en la obra de Dios. Ya está haciendo algo, busque otra cosa por hacer. Ocúpese en algo más. Puede llevar un quintal de peso y va corriendo, le cabe otro encima. Asuma una segunda responsabilidad, una tercera, pero avance. No se quede en un solo estado. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Es como los que se ganan el mínimo para vivir en un salario mínimo y nunca oran a Dios que Dios haga un milagro y ese salario sea aumentado, esas entradas económicas sean multiplicadas, porque se ponen a mirar el panorama que los rodea y dicen, si miro para allá es igual, para allá igual. No tenemos que mirar a los alrededores, tenemos que levantar los ojos y mirar de donde viene nuestro socorro. Usted no se quede pensando, pero yo, ¿qué voy a hacer? No me pueden ascender en la empresa porque no estudié. Hay otros mejores que yo. Usted mire al cielo, que conozco muchos profesionalmente inferiores a otros que están en posiciones superiores a los más destacados en la tierra. No se trata de saber mucho ni de tener mucho, se trata de ser ayudado. Ser ayudado por la mano poderosa de Dios. Dios se va a abrir paso, Dios va a quitar a quien tenga que quitar, Dios va a obrar, a abrir la puerta
que tenga que abrir, pero la puerta se abrirá. A su nombre sea la gloria. No se quede contando las 50 tortillas que vende todos los días. Eso no es nada. Usted abra ese paso. Si tiene una venta de tortillas, piense en miles. No se quede allí, crezca. Si ese es su negocio, crezca. Alabado sea Dios. Porque fuimos llamados a eso, a crecer. Y hay que crecer en la obra del Señor siempre. Y me gusta mucho esto, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que podamos hacer, hermano, por la causa del Señor no es en vano. Es decir, eso no se pierde y no nos quedamos sin el pago. Si usted trabaja 12 horas al Señor, 12 horas le va a pagar. Si trabaja 24 horas, 24 horas le va a pagar. Pero si trabaja en las 24 horas, 2 horas será su pago. Dentro de la obra de Dios hay que trabajar lo más que nosotros podamos, porque de Él vamos a recibir el pago. A Él sea la gloria. Aleluya. Gloria al Señor para siempre. Ese crecimiento espiritual y ese tipo de estatura es un reto para nosotros. Dios nos llamó no para cruzarnos de brazos ni para tenernos entretenidos. Él nos llamó para cumplir un objetivo en la tierra. No piense usted nunca que Dios lo llamó simplemente para que se siente en una silla y mire, y de ahí cante unos coros, oiga un mensaje y se va a dormir a su casa. No, Dios lo llamó con otros propósitos. Dios lo llamó que usted sea útil en las manos de Dios. Si crece, va a ser útil en las manos de Dios. Si no crece, ahí se queda. Pero si crece, Dios lo va levantando. Humillado bajo la poderosa mano de Dios. Y Él os exaltará cuando sea tiempo. Tenemos que apurarnos al trabajo, a la lucha, porque hay un desafío, una meta que el Señor se fijó. En Lucas capítulo 2 dice la palabra en el verso 52. Glorificado sea el Señor para siempre. Lucas 2:52 dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. Tercero, en gracia. Tenemos que crecer en estatura. Y ya los que llegamos al tope del crecimiento físico, tenemos que darnos a la tarea de crecer en lo ministerial, crecer en el liderazgo, crecer en lo espiritual, crecer en la gracia, en el conocimiento. Alabado sea Dios. Y mire que la vida del Señor se muestra en esa vida un crecimiento equilibrado, balanceado, un crecimiento para Dios y para los hombres. Hay gente que crece para Dios y son muy espirituales, pero no crecieron para con los hombres.
Entonces la gente dice lo que ve y lo que oye. Eso fue lo que Pablo dice, para que nadie piense de mí más de lo que ve u oye de mí. Eso es todo. Pero la gente va a pensar de lo que está viendo de usted. Por ejemplo, si alguien vuelve la vista hacia un lado y lo ve a usted dormido, ¿qué va a pensar de usted? A ver, ¿qué diría usted de esa persona, Byron? ¿Ah? Ya le dio miedo decir. ¿Qué diría? Es un dormilón. Y ya ese concepto de dormilón de él no se va a salir. Y cuando se le olvida el nombre, dice, aquel que se queda dormido en el templo. Aquel que solo bosteza. Aquel que parece mudo, dice. Que Dios nos ayude, hermano. Porque tenemos que crecer. Tenemos que crecer en la vida cristiana, en la vida espiritual. Crecer en la gracia. Y crecer para con Dios y para con los hombres. La gente que nos rodea tiene que ver que ha habido crecimiento en nosotros. Gloria al Señor. No se trata de una estatura física tan elevada. Puede ser una persona de baja estatura, como un Zaqueo. No crea usted que solamente en este tiempo hay gente de baja estatura. No, en aquellos tiempos también. Por eso es que menospreciaban, y aquel gigantón menospreció a aquel muchacho llamado David por la estatura. Y decía, este pobre piensa que yo soy un perro que viene con palos y piedras. No, yo necesito un hombre que venga a pelear contra mí. Gloria a Dios. No importa la estatura física, lo que importa es la estatura espiritual. Que usted haya sobrepasado de los hombros para arriba a muchos. Porque esa es la carrera que tenemos por delante recorrer. Alabado sea Dios.